Una vez que nosotros hagamos el documento, incluso antes de comenzar o a veces después, se hace imprescindible el uso de las reglas, sobre todo en los impresos. Las reglas van a ser de gran ayuda para determinar la posición exacta de los diferentes elementos en el impreso. También se hace muchas veces imprescindible el uso de las guías, que en este caso podría ser incluso un recurso que se utiliza no solamente en impresos, sino en otros elementos como diseños para video, redes sociales, etc. Lo primero es miremos cómo se activan las reglas. En este caso yo ya tengo activas las reglas, aquí las podemos ver. En la parte derecha vamos a ver que tenemos activo el panel propiedades, que es un panel que aparece por defecto cuando nosotros tenemos activo el espacio de trabajo aspectos esenciales clásicos. Este panel es de gran ayuda, ya que nos va a estar mostrando todas las opciones según la herramienta que escojamos. Él va a cambiar contextualmente dándonos distintas opciones. Tanto el panel propiedades como el panel control nos van a ser de gran ayuda para nuestros trabajos y poder ahorrar algo de tiempo. Hablo del panel propiedades porque mientras nosotros seleccionemos en la parte de afuera o tengamos, por decir algo, las opciones por defecto del archivo sin seleccionar ningún objeto, lo que nos va a mostrar propiedades son las opciones por defecto del documento. Entre otras cosas, por acá también podríamos editar las mesas de trabajo, cambiar las unidades de medida, por ejemplo, de las reglas, pero miremos cómo se activarían las reglas. Aquí está este botón. Como se dan cuenta, está activo. Vamos a desactivarlo y como nos damos cuenta, las reglas se fueron. Esa es una de las formas de hacerlo. También podemos activar el método abreviado control R o el menú reglas. Miren que acá podemos ver que el método abreviado es control R. Si estamos trabajando en Mac, sería comando R. Se suele reemplazar la tecla control por comando. Y se activan de nuevo las reglas. Podemos utilizar cualquiera de estos métodos. También es muy importante entender que las reglas tienen un punto cero. En este caso, el punto 00 está aquí. ¿Por qué? Porque esa es la ubicación que tiene las reglas por defecto cuando abrimos cualquier documento. Sin embargo, ese punto 00 puede cambiar en algún momento. De repente podemos requerir o nos podemos sentir más cómodos con un punto 00 en el centro o incluso en la parte inferior de la página. ¿Qué tal si nos sintiéramos más cómodos con el punto 00 al final? Nos colocamos en esta intersección, arrastramos, venimos por acá y aquí podríamos ubicar ahora el punto 00. Es importante este detalle, pues cuando nosotros seleccionamos cualquier elemento dentro de nuestro layout, él va a tener siempre una ubicación X y Y. Dicha ubicación la podemos ver, por ejemplo, en propiedades. Aquí podemos ver X y Y. Vamos a seleccionar, por ejemplo, otro objeto. Miren que acá también X y Y. Entonces, de repente, por lo que estamos seleccionando el texto, también nos muestre por acá opciones de texto. Pero si selecciono otro elemento, pues acá nos mostraría no solamente el X y Y en esta parte, sino también en la parte superior. Estas opciones son del panel transformar. Por eso también me parece muy importante que lo tengamos en cuenta. Este es uno de los paneles principales que debemos estar utilizando casi todo el tiempo dentro de Illustrator. Este es el panel transformar y es momento de hablar de un detalle que me parece que es súper importante en cuanto al uso de Illustrator de cara a los paneles. Y es que algunos de los paneles tienen unas flechas. Esas flechas permiten expandir o contraer los paneles. Muchas veces abrimos un panel y vemos solamente esto. Erróneamente podemos pensar que el panel solamente tiene estas opciones. En el caso, por ejemplo, de otro panel muy conocido que se llama linear, pasa lo mismo. Miren que tenemos acá las flechas.
Si miramos en el panel busca trazos, que es otro panel muy usado en Illustrator, notemos que en este caso no tiene las flechas. Es decir, que no todos los paneles se pueden expandir y contraer. Algunos ejemplos son el panel transformar, el panel alinear. También tenemos otros como el panel transparencia, que también tiene las famosas flechitas, o el panel trazo, entre otros. Como quiera que sea, siempre asegurémonos, mientras estamos trabajando en el programa, que todas las opciones de los paneles estén mostrándose. Vamos a configurar el punto 00 de nuevo acá, entonces vamos a darle doble clic y de esta manera también podemos colocarlo por defecto en 00. O sea que si yo, por ejemplo, hago un cuadro y lo coloco por acá, vamos a presionar la tecla Shift para que sea un cuadrado perfecto. En la parte superior tenemos acá el color de relleno del elemento, como también el color del trazo o el borde. Si nosotros le damos a este elemento una ubicación, él va a tener en cuenta siempre el 00, ¿no? Las reglas. Entonces, por ejemplo, si yo voy acá a transformar y le digo X, quiero que estés en 0, y en Y quiero que estés en 0. Enter. Entonces se coloca en 0, 0. ¿Por qué se puso de esta manera? Porque el punto de referencia está en el centro. Si nosotros cambiamos el punto de referencia a la parte superior izquierda, por ejemplo, al colocar 0, 0, esto se va a ver de esta manera. Entonces el punto de referencia es imprescindible en los objetos para saber cómo van a quedar, ¿no? Si de repente a nosotros nos dicen necesitamos que los elementos en el impreso aparezcan después de 3 centímetros, ¿no? En el caso, por ejemplo, de algunos impresos, o de repente que tengan acá un logo y estamos imprimiendo algo en papel membreteado y quieren colocar la hoja con el papel membreteado y de repente colocar un impreso, entonces pues sí, en esos casos deberíamos conservar un área que nosotros deberíamos tener en cuenta como un área de gracia, ¿cierto? Entonces si nos dicen a nosotros debe estar a 3 centímetros desde la parte superior, entonces yo podría tomar como referencia acá la parte superior y decirle desplázate 3 centímetros, ¿sí? Entonces aquí ya estoy seguro que acá hay 3 centímetros, ¿no? De hecho, si yo hiciera, por ejemplo, otro cuadrado, noten cómo si yo arrastro más o menos hasta por acá, podemos darnos cuenta que en este caso la altura es pues 3 centímetros, ¿no? Ya es cuestión de ubicarlo, pero eso es lo que hay, es decir, si hay 3 centímetros acá. Y bueno, pues en el caso que fueran pulgadas o lo que fuera otro tipo de medidas, también podemos darle clic derecho aquí para cambiar esas medidas, ¿no? Esas unidades de medida. De esa manera utilizamos las reglas, pero también tenemos las guías. Las guías aparecen siempre y cuando nosotros tengamos reglas. Las guías se pueden incluir dentro de nuestro diseño arrastrando desde arriba hasta abajo. En este caso no se están viendo. ¿Por qué no se están viendo? Pues porque acá en ver las guías están ocultas, así que le voy a decir mostrar guías. Este archivo ya tenía sus guías, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a decirle ver guías y voy a borrar todas las guías. Si yo quiero hacer una guía nueva, entonces de nuevo arrastramos y como nos damos cuenta, acá podemos colocar la guía y en este caso sí se va a ver la guía. ¿Qué pasa si quiero volver a coger la guía? No se deja. Entonces debemos verificar, clic derecho, que la guía no esté bloqueada. Entonces vamos a decirle acá desbloquear guías, ¿sí? Entonces de esta manera, como nos damos cuenta, ya podemos volver a mover nuestra guía. Entonces yo podría colocar las guías. De repente en algunos casos, en algunos tipos de diseño se hace imprescindible el uso de una margen, ¿no? Que tengamos en cuenta una margen por algún motivo. ¿Qué pasa si yo quisiera que en este caso hubiera una margen de 5 milímetros alrededor de este documento? Entonces yo podría decirle a este elemento
en X que tuviera 5, en este caso sería 0,5. Voy a darle clic derecho y voy a trabajar con milímetros para trabajar con valores enteros, por lo cual me queda mejor decirle 5 milímetros. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar este elemento, pero perdón, no sería en X sino sería en Y, ¿cierto? Porque es desde aquí hasta allá. Entonces recordemos que Y es el plano hacia abajo, ¿cierto? Y X de izquierda a derecha, ¿no? Y de arriba hacia abajo, X de izquierda a derecha. Entonces esto pues lo vamos a colocar en 0. Entonces acá ya le pusimos 5, ¿verdad? Desde aquí hasta acá hay 5. Voy a traer por acá otro, entonces vamos a colocarlo de nuevo a medio centímetro, o sea 5 milímetros. Le vamos a poner acá 5, ahora en X. Entonces, como nos damos cuenta, aquí ya hay una ubicación de estos elementos. Perdón, voy a darle acá un momento control Z, revisemos de nuevo. En X vamos a colocarle 5. Podemos hacer el mismo trabajo en la parte inferior, pero puede ser en algunos momentos incómodo desde el punto de vista que miremos en este caso cuánto mide, ¿no? 200 por 140. Este es un número entero que de repente no es tan difícil de trabajar, ¿no? Pero cuando hay, por ejemplo, un tamaño carta que es 21,5 por 27,9, entonces deberíamos comenzar a hacer restas y sumas, etcétera, por lo cual pues no hay necesidad. Digamos que trasladando el punto 00 acá, podríamos decirle sencillamente arrastrando una guía de esta manera. Entonces podemos decirle: quiero que te ubiques a perdón, vamos a colocarlo de nuevo acá. Verificamos, aquí está el punto, arrastrémoslo de nuevo porque le di control Z. Entonces punto 00, soltamos, seleccionamos la guía, exacto, y vamos a decirle acá menos 5. ¿Sí? Entonces ya sabemos que acá está a menos 5, y en este caso pues la vertical la colocaríamos a menos 5. Entonces de esta manera esta sería una forma de hacer nuestras guías. Vamos a decirle acá ver, vamos a colocarnos en guías y vamos a ocultar las guías. ¿Qué otra cosa podríamos hacer mucho más rápido que lo que hicimos hace un momento? Miren este truco. Voy a ir a la herramienta rectángulo, la cual nos permite como tal hacer rectángulos, y en este caso voy a hacer clic en esta partecita acá donde dice relleno y trazo por defecto, y le voy a colocar un tamaño al rectángulo que tenga menos medida que el tamaño de nuestro formato. Entonces esto tiene, revisemos de nuevo, 140 por 200. Ok, entonces si yo quiero colocarle a esto, por ejemplo, 130 por 190, vamos a colocarlo acá, ancho 130, alto 190. Voy a quitarle el color de relleno haciendo clic en este cuadrito que es el cuadro de sin color. Entonces de esta manera vamos a dejarlo sin relleno, y en esta parte de aquí le podemos ir bajando al grosor del trazo. Ok, entonces si yo centro este cuadro utilizando las herramientas de centrado, nos damos cuenta que quedó todo con 5 milímetros, porque pues al colocar en este caso 130, es decir 10 milímetros, pues quiere decir que 5 van por un lado y 5 por el otro. Lo mismo acá, ¿no? Le estamos restando 10 milímetros, 5 por acá y 5 por acá. Entonces el truco es el siguiente: el objeto que quieras le puedes decir ver, guías, crear guías. De esta manera cualquier elemento se puede volver una guía. Vamos de nuevo a guías, mostrar guías, y miren que ese elemento, de hecho voy a quitar este de por acá, estos de por acá, y miren que quedó solamente nuestro rectángulo en forma de guía. De esta manera pues puede ser incluso mucho más cómodo colocar esas márgenes sin tener que estar desplazando los números o el punto 0, ¿no?, de la regla. Bien,
De todas maneras, tengamos en cuenta que cuando arrastramos una guía y queremos darle una posición, pues las guías también le podemos dar la posición por acá, como nos acabamos de dar cuenta, pero también las guías pueden duplicarse. Entonces, si yo tomo una guía, presiono la tecla Alt, si se dan cuenta que el cursor tiene ahora dos flechitas, como una blanca y una negra, eso es porque se está duplicando. Entonces, si yo arrastro, suelto el mouse y luego suelto el Alt, se duplica. Repitamos el proceso. Arrastro, presiono, Alt, suelto. Si presiono el método abreviado Control D, que significa objeto, transformar, volver a transformar, nos daremos cuenta que la guía efectivamente se desplaza a la misma distancia. Entonces control D, control D, control D. No nos confundamos pensando que control D significa duplicar. Recordemos, significa volver a transformar. ¿Eso qué significa en términos generales? Borremos todo. Que si por ejemplo yo requiriera una guía que estuviera inclinada, podríamos ir por ejemplo a la herramienta rotar, que nos permite hacer clic en algún elemento, en este caso la guía, pero podría ser cualquier objeto, y tomar esto como referencia para darle una rotación. Y noten que esa rotación la estoy haciendo con la misma herramienta rotar. ¿Ven? Entonces, si yo por ejemplo hago esta rotación y presiono el método abreviado Control D o volver a transformar, lo que hará el programa será volver a darle la rotación que le dimos hace un momento. O sea que no podemos dar por hecho que Control D es duplicar. Lo que pasa es que si yo por ejemplo me coloco en objeto, transformar, y le digo rotar, en este caso yo podría darle una rotación. Vamos a colocarle por ejemplo 10 grados. Y si a esto yo le digo copiar, ahora control D, vamos a hacerlo de nuevo, objeto, transformar, rotar, démosle un poco más, 20 grados, copiar, alejémonos un poco. Ok, es que el punto, miren dónde está. Ok, el punto está desplazado, ¿no? Entonces vamos a hacerlo una vez más, acerquémonos y voy a colocar el punto más o menos por acá. La rotación vamos a hacerla desde aquí. Ok, vamos a ver si en este caso tenemos éxito con nuestra rotación. Aquí está el punto, coloquémosle 20, vamos a previsualizar, ¿no? También este es un recurso muy interesante porque nos muestra cómo quedaría. Copiar, control D, control D, control D. Entonces en este caso sí está duplicando porque nuestra orden involucraba no solamente la rotación sino la copia. Entonces de esta manera podemos utilizar las reglas y las guías para nuestros diseños, y de esa manera pues nos podemos ayudar para que podamos tener mejor precisión. Las guías son un recurso muy interesante porque al no ser imprimibles son un recurso que nos permite ubicar elementos y justificarlos en ciertas direcciones para que podamos diseñar con más confianza y que nos quede precisa la justificación de los elementos.